Corría la década de 1930, y el mundo estaba inmerso en tensiones crecientes que terminarían por estallar en la mayor guerra de la historia. En Asia Oriental, el Imperio de Japón había estado expandiéndose de manera agresiva por China y otros territorios vecinos, impulsado por un fuerte deseo de obtener materias primas, ampliar su zona de influencia y consolidar su poderío regional. El gobierno japonés, dominado en gran parte por líderes militares y radicales nacionalistas, sostenía la creencia de que el archipiélago japonés carecía de ciertos recursos indispensables para mantener una economía moderna y un ejército fuerte, de modo que la expansión territorial se volvió una prioridad estratégica y una justificación política cada vez más arraigada. Mientras Japón seguía su campaña en China que se había intensificado desde 1937, cuando comenzó la Segunda Guerra Sino-Japonesa, las potencias occidentales veían con preocupación el rápido crecimiento militar japonés y su implacable penetración en territorio chino. Estados Unidos, por ejemplo, tenía intereses económicos relevantes en la región y, además, había desplegado una fuerte presencia naval en el Pacífico. Las acciones japonesas comenzaron a percibirse como amenazas directas a la estabilidad y a los intereses comerciales de Washington y de otras potencias europeas que aún poseían colonias e influencia en el Extremo Oriente. Sin embargo, Europa se adentraba en su propia crisis. Alemania, bajo el mando de Adolf Hitler, se preparaba para emprender su expansión hacia el este del continente. Aquello desvió en parte la atención de las naciones occidentales y permitió que Japón tuviera cierto margen de maniobra para seguir avanzando en Asia. Aún así, Estados Unidos empezó a responder a los movimientos de Japón imponiendo sanciones económicas y restricciones a la exportación de petróleo y otros suministros vitales para la maquinaria de guerra japonesa. La esperanza del gobierno estadounidense era frenar las ansias expansionistas de Tokio y convencerlo de retroceder en China. Sin embargo, estas sanciones no tuvieron el efecto disuasorio esperado, más bien, incrementaron la urgencia japonesa de asegurar fuentes alternativas de materias primas y combustibles. De ese modo, se reforzó entre los militares japoneses la idea de que había que tomar la iniciativa antes de que Estados Unidos pudiese asfixiar definitivamente al imperio. En medio de esa tensa situación, el 7 de diciembre de 1941 ocurrió un acontecimiento que cambió el rumbo de la historia. La flota imperial japonesa atacó por sorpresa a la base naval estadounidense de Pearl Harbor, en Hawái. Los japoneses, que habían planeado la incursión con gran meticulosidad, eligieron ese momento para lanzar el golpe que consideraban decisivo. Su objetivo era neutralizar la flota del Pacífico de Estados Unidos y con ello, evitar o retrasar al máximo una respuesta militar mientras ellos se apoderaban de territorios estratégicos en el sudeste asiático y en el Pacífico occidental. Así, la madrugada de aquel día, oleadas de aviones torpederos, bombarderos en picado y cazas se lanzaron sobre los barcos estadounidenses atracados en Pearl Harbor. Causaron gran destrucción, hundiendo o dañando seriamente varios acorazados y otras embarcaciones de la flota, además de destruir aeronaves en tierra y provocar miles de bajas entre el personal militar y civil. El ataque a Pearl Harbor conmocionó a la opinión pública de Estados Unidos y del mundo entero. Hasta ese momento, la nación norteamericana había conservado oficialmente un papel más bien neutral en el conflicto global, aunque simpatizaba con los aliados y proveía de suministros a Reino Unido y otras naciones a través de la ley de préstamo y arriendo. Pero esa agresión convirtió en irrelevantes cualquier forma de reserva o vacilación. Al día siguiente, Estados Unidos declaró la guerra a Japón, y unas horas más tarde, Alemania e Italia, aliados del Imperio japonés en el llamado Eje, declararon la guerra a Estados Unidos. De esta forma, el conflicto localizado en Europa, África y Asia se transformó en una auténtica guerra mundial que abarcó todos los continentes habitados y los principales océanos. Las noticias del ataque se extendieron con rapidez por las islas del Pacífico. En cada rincón del océano se percibía la tensión latente, puesto que muchas de esas islas y archipiélagos eran colonias o poseían intereses de potencias occidentales, como Reino Unido, Francia, los Países Bajos, y por supuesto, Estados Unidos. A medida que Japón iba consiguiendo victorias relámpago, especialmente en lugares tan remotos como Guam, Wak, Hong Kong y Filipinas, la gente empezó a comprender la magnitud del plan japonés. No se trataba de un golpe aislado en Pearl Harbor,
sino de una ofensiva masiva y coordinada que pretendía arrebatar a las potencias coloniales sus principales posesiones en el sudeste asiático y asegurar un círculo defensivo impenetrable alrededor de la gran esfera de prosperidad de Asia Oriental que Japón pretendía erigir. Los gobiernos locales y la población civil de las islas se vieron, de la noche a la mañana, en la vorágine de un conflicto que, hasta entonces, parecía lejano. Filipinas, una de las posesiones de Estados Unidos en el Pacífico, fue uno de los primeros territorios en caer bajo la embestida japonesa. A pesar de la resistencia del general Douglas MacArthur y sus hombres, tanto estadounidenses como filipinos, no consiguieron detener el empuje japonés. Se libraron batallas desesperadas, como la defensa de Bataan y la fortaleza de Corregidor, que terminaron en capitulaciones dolorosas y marcadas por la hambruna, la enfermedad y la brutalidad de los captores. Muchos prisioneros fueron obligados a recorrer la tristemente célebre Marcha de la Muerte de Bataan, en la que murieron miles de soldados por maltratos, desnutrición y fatiga. Mientras tanto, la propaganda japonesa repetía la consigna de que estaban liberando a los pueblos asiáticos del yugo occidental, si bien la realidad era que las fuerzas de ocupación ejercían un control férreo, y en muchos casos brutal, en los territorios conquistados. La gente de las islas del Pacífico, repartida en numerosas etnias y culturas, sufrió una profunda disrupción en su modo de vida. Muchas comunidades vivían del cultivo de subsistencia y la pesca, en entornos naturales delicados. De pronto, se veían atrapadas en la línea de fuego, sometidas a bombardeos, ocupaciones militares y las consecuencias de la escasez de alimentos y medicinas. Además, grandes cantidades de soldados de ambos bandos llegaban o pasaban por estas islas, construyendo bases, fortificaciones y pistas de aterrizaje para afianzar el control estratégico de cada punto del mapa. La guerra se peleó en cada tramo de arena y de jungla, en cada bahía, en cada carretera improvisada en medio de la selva. Bajo ese sol tórrido del Pacífico, las condiciones de combate eran intensamente difíciles, la humedad extrema, las enfermedades tropicales y las lluvias torrenciales hacían que cada campaña fuese una empresa tremendamente agotadora, tanto para atacantes como para defensores. En los primeros meses, Japón siguió cosechando victorias de manera arrolladora. Tailandia fue obligada a firmar un pacto de cooperación, Malasia cayó rápidamente, seguida por la toma de Singapur, que era una base británica de enorme importancia estratégica, antaño considerada inexpugnable. Allí los japoneses capturaron a decenas de miles de soldados británicos, australianos e indios, en uno de los peores reveses militares para el prestigio británico durante la guerra. También cayeron las Indias Orientales neerlandesas y Indonesia, con sus valiosos recursos petrolíferos, lo cual permitió al imperio japonés obtener el combustible que necesitaba con urgencia para sostener su maquinaria militar. Sin embargo, Japón no se conformó con esas conquistas fulgurantes. Convencido de que tenía que ampliar su perímetro defensivo para dificultar un posible contraataque de las potencias occidentales, avanzó más allá, hacia las islas del Pacífico central y meridional. Lugares como las Islas Marshall, las Islas Gilbert, las Salomón, entre otras, comenzaron a convertirse en escenarios de duras confrontaciones. Cada atolón y cada tramo del litoral se transformaban en una posición defensiva fortificada, ya fuese por los japoneses o por los aliados cuando recuperaban el control. Para los pueblos nativos de esos archipiélagos, la vida cambió drásticamente de la noche a la mañana, con la presencia de tropas, la construcción de aeródromos y puertos, la imposición de toques de queda y el reclutamiento forzado de mano de obra. El equilibrio se quebró cuando la Armada Imperial intentó un golpe definitivo y audaz para arrasar los portaaviones estadounidenses. Uno de los momentos cruciales en la historia de la guerra en el Pacífico llegó en junio de 1942, cuando se libró la batalla de Midway. Después de que los japoneses hubieran logrado avances sorprendentes en lugares como Pearl Harbor y el Mar de Coral, donde aunque no destruyeron por completo la flota estadounidense sí causaron estragos, creyeron que la pequeña isla de Midway, ubicada al noroeste de Hawái, podría servir como anzuelo para atraer y aniquilar los portaaviones enemigos restantes. Sin embargo, la inteligencia de la Armada de Estados Unidos había descifrado parte de los códigos navales japoneses y estaba al tanto de los planes de ataque. Así, cuando la fuerza japonesa se aproximó,
se encontró con una emboscada. En una batalla aérea y naval de enorme trascendencia, Estados Unidos hundió 4 portaaviones japoneses a costa de perder uno propio. Aquello supuso un punto de inflexión. Por primera vez, la Armada Imperial japonesa no podía reponer con la misma facilidad sus grandes unidades navales, y la iniciativa estratégica comenzó a cambiar gradualmente a favor de Estados Unidos y sus aliados. Al mismo tiempo, Japón tenía otros compromisos importantes en Asia continental, donde la guerra con China continuaba, consumiendo recursos humanos y materiales. La Unión Soviética, que también había peleado contra Japón en escaramuzas fronterizas a finales de los años 30, mantenía un pacto de neutralidad con Tokio que evitaba abrir otro frente en Siberia, pero eso no reducía la presión que ejercían los chinos y los estadounidenses que colaboraban con el gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek. A medida que la contienda avanzaba, la industria norteamericana se volcó en una producción masiva de buques, aviones y armamento para sostener no solo la guerra contra Japón, sino también la que libraban contra Alemania e Italia en Europa y el norte de África. Ese poderío industrial que Japón, pese a su elevado grado de modernización, no podía equiparar a largo plazo resultaría decisivo. La población civil en Japón sentía inicialmente euforia por las victorias relámpago en el Pacífico y en el continente, lo cual se reflejaba en la propaganda oficial, que presentaba el surgimiento de una nueva era liderada por Japón y la liberación de Asia de las potencias coloniales. Sin embargo, a medida que la guerra se estancaba y el avance japonés se frenaba, el gobierno y los medios de comunicación comenzaron a endurecer el discurso, promoviendo la idea de que la nación estaba en una batalla existencial contra potencias hostiles que buscaban su aniquilación. El racionamiento de alimentos y combustibles, la movilización masiva y las exigencias al esfuerzo de guerra de la población civil se volvieron cada vez mayores. En el otro extremo del Pacífico, las islas y atolones se convertían en piezas de un ajedrez estratégico donde cada uno de los bandos pretendía asegurar o anular bases aéreas y navales enemigas. La campaña de Guadalcanal, desde agosto de 1942 hasta febrero de 1943, marcó otro momento importante. Allí, en la isla del mismo nombre, en las Islas Salomón, los estadounidenses desembarcaron para evitar que Japón completara un aeródromo que amenazaría las rutas marítimas entre Estados Unidos y Australia. La batalla en las selvas y costas de Guadalcanal fue un auténtico calvario para ambos bandos, con luchas encarnizadas día y noche, bombardeos navales y aéreos continuos, y horribles condiciones de vida en un entorno plagado de malaria y otras enfermedades tropicales. Sin embargo, después de meses de feroz combate, Japón se vio obligado a evacuar la isla. Esta derrota, unida a los reveses en Midway y en otros frentes, empezó a deteriorar de forma clara la capacidad ofensiva del imperio japonés. En este punto, la estrategia estadounidense, bajo el mando del almirante Chester W. Nimitz en la zona del Pacífico Central y del general Douglas MacArthur en el Pacífico Suroccidental, se centró en el llamado «salto de islas», una táctica que consistía en evitar las posiciones japonesas más fuertemente defendidas, aislarlas con bloqueos navales y ataques aéreos, y concentrarse en capturar solamente aquellos territorios clave que ofrecieran aeródromos y puertos apropiados para avanzar hacia Japón. De esta manera, los aliados pudieron eludir costosas batallas frontales, y en cambio, minar la capacidad defensiva japonesa al cortar sus líneas de suministros y aislar guarniciones enteras en islas perdidas en la inmensidad del océano. Las poblaciones locales, mientras tanto, observaban con cierta mezcla de esperanza y temor estos movimientos. Esperanza, porque veían la posibilidad de liberarse del control militar japonés, que en muchos lugares había sido represivo y demandante. Pero también temor, porque sabían que cada operación militar desencadenaba bombardeos y feroces combates que arrasaban aldeas y destruían cosechas. Además, el servicio obligatorio y la participación forzada en trabajos de infraestructura seguían afectando a muchos isleños, tanto bajo los japoneses como bajo los aliados que, en ocasiones, tampoco mostraban toda la consideración esperada con las comunidades nativas. La guerra, con su repertorio de destrucción, se cebaba en aquellas gentes que tenían pocos medios para defenderse o huir. La presión militar sobre Japón se incrementó aún más con la entrada en servicio de nuevos portaaviones, acorazados rápidos y, sobre todo, incontables unidades de apoyo por parte de Estados Unidos.
De hecho, la industria norteamericana se había volcado de tal forma en la producción de guerra que, para finales de 1943 y comienzos de 1944, los estadounidenses podían relevar y rotar sus buques con bastante eficiencia, mientras Japón tenía cada vez más dificultades para reponer las pérdidas navales y aéreas. Los pilotos japoneses, que al principio eran muy bien entrenados y experimentados, comenzaron a ser sustituidos por jóvenes con menos preparación práctica, debido a las elevadas bajas. Al mismo tiempo, la escasez de combustible y la dificultad para transportar materiales a las bases más alejadas minaban la capacidad de resistencia japonesa en el vasto teatro de operaciones que abarcaba desde Borneo hasta las Islas Kurils, pasando por la Micronesia, la Meleniche y gran parte del Pacífico Central. No obstante, la fuerza de voluntad japonesa para continuar era considerable, y las tropas apostadas en las islas estaban dispuestas a pelear hasta el último hombre, acorde a un código de honor militar muy arraigado, reforzado por la propaganda gubernamental. En muchas ocasiones, incluso cuando la situación era desesperada y la falta de suministros hacía la vida casi imposible, las guarniciones resistían hasta el final. La población civil de esas islas se encontraba, pues, en medio de un choque colosal, donde cada día se convertía en un episodio de lucha por la supervivencia. Para muchos habitantes nativos, el horizonte se llenó de incertidumbre, sin saber cuándo ni cómo terminaría aquel cataclismo. Mientras tanto, en el frente europeo, los aliados iban recuperando terreno tras los desembarcos en África del Norte, y más tarde, en Sicilia e Italia, y preparaban el gran desembarco en Normandía, junio de 1944. Aunque las campañas en Europa y en el Pacífico parecían transcurrir en escenarios distintos y muy lejanos, ambas estaban estrechamente conectadas por la estrategia global aliada y por el flujo de materiales y recursos que se repartía entre ambos teatros. Pero en términos de popularidad mediática, la guerra en Europa tendía a captar gran parte de la atención. No obstante, para los soldados que peleaban en el calor abrasador de las junglas del Pacífico, o en los húmedos manglares de Nueva Guinea, el conflicto tenía el mismo dramatismo y la misma ferocidad que en cualquier otro lugar. En los marines y en los soldados, crecía la convicción de que Japón no se rendiría con facilidad. Los bombardeos sobre las posiciones japonesas en islas clave, como Rabaul, en Nueva Bretaña, fueron constantes. Rabaul se convirtió en un símbolo de la estrategia de aislamiento. En lugar de asaltar directamente la fortaleza japonesa, que contaba con miles de defensores, los aliados la dejaron a un lado, arrasando sus pistas de aterrizaje y puertos con ataques aéreos y navales, para después cortar sus líneas de suministro. La guarnición japonesa quedó atrapada, incapaz de sostener la lucha o de recibir refuerzos, y en esa situación sobrevivió hasta el final de la guerra, sin que hubiese una gran batalla decisiva, pues resultaba más práctico privarla de recursos que intentar forzar una rendición inmediata. Así se repitió la dinámica en multitud de islas y atolones. Los estadounidenses y sus aliados avanzaban paso a paso, tomando lugares como Taraba, Kwajalein y Niue-Taki Saipan, en peleas sumamente sangrientas y encarnizadas, donde el desembarco anfibio y la resistencia japonesa convertían cada metro de playa en un infierno. Saipan, capturada a mediados de 1944, constituyó una de las batallas más relevantes del frente del Pacífico, pues su caída permitió a los bombarderos estadounidenses de largo alcance, los B-29, situarse al alcance de las islas japonesas. Además, fue en Saipán donde miles de civiles japoneses, aterrorizados por la propaganda que auguraba atrocidades inimaginables a manos de los estadounidenses, se suicidaron arrojándose desde los acantilados, en escenas que conmovieron incluso a los soldados enemigos. Una vez que los aliados contaron con bases aéreas en Saipán, Nian y Guam, recapturada tras una dura lucha, inició la campaña de bombardeos estratégicos contra las ciudades japonesas. Al principio, los bombardeos intentaron ser de precisión, atacando blancos industriales y militares, pero la resistencia japonesa y la dificultad para acertar con bombardeos diurnos llevó a la adopción de bombardeos masivos incendiarios sobre ciudades. Tokio, Osaka, Nagoya, Kobe y muchas otras urbes fueron atacadas con bombas incendiarias que, en la noche, producían tormentas de fuego devastadoras. Cientos de miles de civiles japoneses murieron, y la infraestructura de las ciudades quedó reducida a cenizas en grandes extensiones.
Este tipo de bombardeo intencional sobre zonas urbanas desató una polémica moral y táctica, pero en la lógica total de la guerra, los mandos aliados pretendían obligar a una rendición rápida y sin condiciones, disminuyendo la capacidad productiva y la moral del enemigo. El impacto de la guerra en las comunidades isleñas siguió agravándose. En lugares como Filipinas, la guerrilla local, apoyada por asesores estadounidenses, peleaba contra las fuerzas japonesas de ocupación. En 1944, el general MacArthur cumplió su promesa de volver a Filipinas, desembarcando en Leyte, posteriormente, en Luzón, en una serie de combates que incluyeron la enorme batalla naval del Golfo de Leyte, considerada por muchos como la mayor batalla naval de la historia en cuanto a tonelaje implicado. Allí la Armada Imperial japonesa lanzó su flota en un último intento desesperado por detener la reconquista aliada de Filipinas. Fue en ese momento cuando aparecieron de manera significativa los ataques kamikaze, pilotos japoneses dispuestos a estrellar sus aviones cargados de explosivos contra buques enemigos para infligir el mayor daño posible. Aunque terroríficos y capaces de hundir o dañar gravemente barcos aliados, estos ataques no lograron revertir la superioridad material de la US Navy. Poco a poco, los japoneses se fueron quedando sin flota operativa y sin pilotos experimentados. En las islas de Palau, Peliliu se convirtió en otra de las batallas más encarnizadas del conflicto. Allí, la guarnición japonesa había construido complejos sistemas de túneles y fortificaciones subterráneas que hicieron de la isla un laberinto mortal para los marines estadounidenses. Aunque la isla carecía de importancia estratégica decisiva en retrospectiva, se decidió asaltarla para asegurar la protección del flanco durante la campaña de Filipinas. El costo en vidas fue enorme, y la batalla de Peliliu se recuerda como una de las más intensas y cruentas, con altísimas bajas en un territorio tan pequeño. Los soldados combatían entre cuevas y búnkeres camuflados, bajo un calor insoportable, con la amenaza constante de francotiradores y la dificultad de abastecerse de agua fresca. Muchos historiadores la consideran una batalla que podría haberse evitado en la lógica de la estrategia general, pues la fortaleza japonesa podría haberse aislado y dejado sin suministros hasta su desmoronamiento. Pero en aquel momento, la orden era desembarcar, y la batalla se libró hasta que la isla estuvo bajo control aliado. El año de 1945 se inauguró con la expectativa de un desenlace cercano, pero también con la convicción de que ese desenlace sería extremadamente sangriento, sobre todo ante la idea de un eventual desembarco en las islas principales de Japón. Antes de llegar a esa fase, los aliados pusieron su mirada en la captura de Iwo Jima y Okinawa, pasos esenciales en el cerco final al archipiélago japonés. Iwo Jima, una pequeña isla volcánica situada a medio camino entre las Marianas y Japón, fue objeto de una de las batallas más feroces de todo el Pacífico. Conocida por la célebre fotografía de los marines izando la bandera estadounidense en el monte Suribachi, Iwo Jima constituía una posición valiosísima para los bombardeos sobre Japón, ya que sus campos aéreos podrían servir de base para escolta de cazas y como punto de emergencia para bombarderos dañados. Pero aquella roca sulfurosa había sido convertida por los japoneses en una fortaleza subterránea, repleta de túneles, búnkeres y posiciones de artillería camufladas. Desde febrero hasta marzo de 1945, miles de marines tuvieron que avanzar palmo a palmo en un territorio infernal, en el que el enemigo podía aparecer de cualquier zanja o galería, y donde el terreno accidentado y cubierto de ceniza volcánica hacía a cada paso un suplicio. Del lado japonés, la consigna era morir antes que rendirse, y así se mantuvieron combatiendo en condiciones desesperadas, sin agua, ni comida, ni atención médica. Pese al increíble número de bajas japonesas, casi la totalidad de la guarnición pereció, y a las muy altas bajas estadounidenses, el objetivo fue conseguido, y la isla quedó en manos de los invasores. Las consecuencias para Japón eran graves, pues los B-29 podían ahora contar con escolta de cazas y con un punto de apoyo más cercano para proseguir la devastación aérea de las ciudades niponas. Mientras tanto, Okinawa, parte del archipiélago de las RYKY, se presentaba como el último gran escollo antes de una hipotética invasión del territorio principal de Japón. La batalla de Okinawa, que comenzó en abril de 1945, se desarrolló a lo largo de cerca de 3 meses de lucha ininterrumpida.
Fue la mayor operación anfibia llevada a cabo en el Pacífico durante la guerra, y sin duda, una de las más terribles en cuanto a víctimas civiles y militares. Los japoneses sabían de la importancia vital de Okinawa y desplegaron una estrategia defensiva en profundidad, atrincherándose en la parte sur de la isla, aprovechando las cuevas naturales y excavando túneles para crear todo un sistema de defensa subterráneo. La Armada Imperial, reducida a unos pocos buques y con muy poco combustible, prácticamente no pudo poner resistencia en el mar, pero aprovechó al máximo la táctica kamikaze contra los portaaviones y buques de la flota de invasión. Los civiles okinawenses, atrapados en medio de la batalla, sufrieron enormemente. Muchísimos murieron por los bombardeos navales y aéreos de los aliados, otros por la artillería o las ejecuciones sumarias japonesas si consideraban que cooperaban con el enemigo, y también hubo casos de suicidios colectivos alentados por la propaganda que dibujaba a los estadounidenses como crueles verdugos. Al final, la resistencia japonesa fue doblegada, pero a un costo altísimo. Millones de toneladas de explosivos habían caído sobre aquella isla, destruyendo pueblos y campos, y cobrando decenas de miles de vidas, tanto de soldados de ambos bandos como de civiles. La imagen de Okinawa en ruinas y el recuerdo de aquella carnicería hicieron que, en las altas esferas aliadas, se anticiparan los horrores que produciría una invasión a gran escala de las islas principales de Japón. Para entonces, Europa ya había visto el final de la guerra. Alemania se rindió el 8 de mayo de 1945, con Hitler suicidado en Berlín ante el asedio del Ejército Rojo. Pero en el Pacífico el conflicto se tornaba cada vez más cruel, y los aliados exigían la rendición incondicional de Japón. El gobierno japonés, dominado por militares de línea dura, se negaba a considerarla, y los planes aliados avanzaban para la Operación Downfall, es decir, la invasión directa de Japón, que se estimaba podría costar cientos de miles o incluso millones de vidas, tanto entre los invasores como entre los defensores civiles y militares. Fue en ese contexto que Estados Unidos probó con éxito la primera bomba atómica en julio de 1945. Ante la perspectiva de una invasión masiva, el presidente Harry S. Truman y su alto mando decidieron usar la nueva arma para forzar la rendición de Japón y así evitar las enormes bajas previstas en una campaña terrestre. El 6 de agosto de 1945, un bombardero B-29 llamado Inoue Gay lanzó la bomba atómica Little Boy sobre Hiroshima. La explosión y la onda expansiva arrasaron la ciudad, matando instantáneamente a decenas de miles de personas y condenando a muchas más a una muerte lenta por quemaduras y radiación. 3 días después, el 9 de agosto, otro B-29 lanzó la bomba Fat Man sobre Nagasaki, provocando destrucción y muerte similar, aunque debido a la topografía montañosa, el daño fue algo más contenido que en Hiroshima. Entre esas dos fechas, la Unión Soviética declaró la guerra a Japón e invadió Manchuria, destruyendo con rapidez al ejército japonés que defendía esa zona. Acorralado por la situación insostenible, el emperador Hirohito anunció la rendición el 15 de agosto de 1945, aunque la firma oficial no se produjo hasta el 2 de septiembre a bordo del acorazado USS Missouri, anclado en la bahía de Tokio. Con la rendición japonesa terminaba formalmente la Segunda Guerra Mundial, y con ella, la devastadora campaña del Pacífico. Para las islas que se habían visto atrapadas en el fuego cruzado, aquello implicaba el fin de la ocupación y los combates. Sin embargo, la desolación era inmensa, ciudades y puertos reducidos a escombros, campos de cultivo arrasados, comunicaciones y transportes destruidos, y miles de familias rotas por la muerte, el desplazamiento o la pobreza extrema. Se iniciaría entonces una etapa de ocupación y reconstrucción, encabezada principalmente por Estados Unidos, en la que se desmantelaría el poderío militar japonés y se sentarían las bases de una nueva constitución para el país nipón. Aún así, en numerosas islas, quedarían enterradas municiones, restos de bases e infinidad de soldados que jamás habían regresado a casa. El impacto mundial de la guerra en el Pacífico fue inmenso. Por un lado, Estados Unidos emergió como una potencia naval y aérea sin precedentes, con un aparato industrial colosal y la capacidad de proyectar su influencia en casi cualquier rincón del globo. Japón, por su parte, quedó devastado,
obligado a reconocer la supremacía aliada y a transformar radicalmente su sistema político para establecer una democracia parlamentaria bajo supervisión extranjera. China también resultó muy afectada por el prolongado conflicto, sumándose luego la guerra civil entre nacionalistas y comunistas, que se agravó tras la rendición japonesa. En el sudeste asiático, la ocupación japonesa había interrumpido el dominio colonial europeo, y al final de la guerra se produjo un despertar nacionalista que, en muchos casos, aceleró el proceso de descolonización. Regiones como Vietnam, Indonesia y Filipinas buscaron independizarse, a veces de manera violenta o conflictiva. Las islas del Pacífico, en tanto, quedaron marcadas para siempre por los campos de batalla, los aeródromos abandonados y los cementerios de guerra. Algunas de ellas regresaron a la administración de las potencias coloniales, otras empezaron un proceso de autogobierno que, con el tiempo, condujo a la independencia o a la libre asociación con potencias como Estados Unidos o Nueva Zelanda. Pero la huella de la guerra seguía presente en cada rincón: municiones sin explotar, restos de naufragios y aviones hundidos, búnkers y fortificaciones ocultas en la selva, y sobre todo, recuerdos imborrables en los descendientes de aquellos que vivieron el terror de los bombardeos y la ocupación. Estas comunidades, que antes vivían en relativo aislamiento, presenciaron de forma directa la industrialización masiva de la guerra y la pugna de las grandes potencias por el dominio mundial. Algunos de los testimonios más conmovedores provinieron de los supervivientes civiles, quienes narraron cómo se vieron forzados a huir de sus aldeas, a esconderse en cuevas y a alimentarse de lo que pudieran encontrar en la naturaleza, mientras explosiones y disparos retumbaban día y noche. Relatos de cómo la vida se transformó completamente tras la llegada de soldados con uniformes extraños que hablaban lenguas incomprensibles y que, en ocasiones, mostraban gestos de amistad y en otras, de violencia despiadada. Muchos isleños colaboraron activamente con los aliados en labores de inteligencia y salvamento de pilotos derribados, esperando librarse del yugo japonés. Otros, quizá por haber sido adoctrinados o temerosos de represalias, apoyaron o no se opusieron abiertamente a los ocupantes japoneses. Las historias personales, tan diversas, reflejan la complejidad de un conflicto que se libró, en esencia, para dirimir quién controlaría aquellas regiones y sus rutas marítimas, sin consultar a los habitantes autóctonos. Otro factor crucial en esta historia fue la tecnología. La guerra en el Pacífico impulsó el desarrollo de portaaviones, submarinos, aviones de largo alcance, rádares e incluso la propia arma nuclear, que cambió para siempre la forma de concebir los conflictos futuros. Asimismo, los combates aeronavales a gran escala, como Midway o la batalla del Mar de Filipinas, demostraron que el portaaviones había sustituido al acorazado como pieza central de cualquier armada moderna. El uso de los submarinos estadounidenses para hostigar y prácticamente ahogar la economía japonesa, hundiendo mercantes y petroleros, fue otro componente decisivo del desenlace. Estos avances repercutirían después en la Guerra Fría y en la conformación de las flotas de las potencias emergentes. En lo relativo a la diplomacia, la magnitud de la catástrofe ocasionada por la Segunda Guerra Mundial, y en particular por la fase final en el Pacífico, con las bombas atómicas y la posible devastación de una invasión convencional, llevaron a la comunidad internacional a fundar las Naciones Unidas, un organismo que buscaba prevenir nuevos desastres globales y promover la cooperación. Japón sería uno de los países que, en las décadas siguientes, renació de las ruinas e inició un camino de recuperación económica y desarrollo tecnológico impresionante, transformándose en un referente industrial y comercial, al tiempo que abrazaba una constitución pacifista que renunciaba a la guerra como instrumento de política. No obstante, el precio pagado por los japoneses, los estadounidenses y, sobre todo, por los múltiples pueblos que quedaron atrapados en la contienda, fue altísimo. La cifra de víctimas en la Guerra del Pacífico se estima en millones de muertos, entre combatientes y civiles, sin contar las incontables pérdidas materiales, culturales y espirituales. El rastro de destrucción atravesó el Pacífico de punta a punta, dejando marcas que, en muchos casos, siguen siendo visibles tanto en el paisaje como en la memoria colectiva. La forma en que se transformaron relaciones internacionales, estructuras de poder colonial y equilibrios geopolíticos sería parte del legado imborrable del conflicto. También fue un choque de visiones del mundo. El militarismo japonés, con su culto al emperador,
Su convicción de la misión histórica de liderar Asia y su espíritu de sacrificio, se estrelló contra la democracia industrializada y la potencia económica de Estados Unidos. Por otra parte, la Unión Soviética, tras su victoria en Europa y su entrada tardía en el frente asiático, se consolidó como un actor fundamental en la posguerra, reforzando el bloque comunista. China, que había peleado contra los japoneses desde antes del estallido oficial de la Segunda Guerra Mundial, emergió devastada y se encaminó a otra conflagración, la Guerra Civil, que terminó en 1949 con el triunfo comunista de Mao Zedong y la huida del gobierno nacionalista a Taiwán. Así pues, la región de Asia-Pacífico entró en una nueva era, llena de tensiones que más tarde desembocarían en la Guerra Fría, la Guerra de Corea y la de Vietnam. El Pacífico siguió siendo un tablero estratégico vital, y la presencia militar estadounidense se mantuvo significativa en lugares como Guam, Okinawa y otras bases importantes. Para las islas que habían sido olvidadas o consideradas meros puestos avanzados coloniales, la guerra supuso un despertar que, en algunos casos, condujo a movimientos de independencia y a la afirmación de una identidad propia, distinta de la del colonizador. Países como Filipinas obtuvieron su independencia plena en 1946, Indonesia se liberó del dominio neerlandés tras un violento conflicto que arrancó inmediatamente después de la retirada japonesa. Vietnam inició su propia lucha contra el regreso de los franceses, y más adelante contra los estadounidenses, en un ciclo de guerras que se prolongó hasta 1975. Todo ello formaba parte de las secuelas de la Guerra del Pacífico, pues el orden colonial que había dominado Asia y Oceanía durante décadas estaba hecho añicos. En las antiguas islas del Mandato del Pacífico Sur, antes administradas por Japón encomendadas por la Sociedad de Naciones tras la Primera Guerra Mundial, se implementaron administraciones fiduciarias bajo control estadounidense. Micronesia, las Islas Marshall y Palaos, entre otras, se convirtieron en territorios bajo la tutela de Estados Unidos. Con el paso de los años, varios de estos pueblos accedieron a la independencia o firmaron acuerdos de libre asociación, conformando el entramado político actual de Oceanía. Ciertas regiones nunca se recuperarían del todo de la despoblación y el choque cultural que supuso la guerra, y el equilibrio ecológico de esos entornos naturales, antes relativamente puros, quedó seriamente afectado por la construcción de bases y la contaminación con desechos bélicos. Al repasar toda la historia de la guerra en el Pacífico, no queda duda de que resultó un evento determinante para el mundo entero. En pocos años, se condensó una cantidad de violencia y destrucción sin precedentes en aquel vasto océano que antes era visto por muchos como el paraíso de islas exóticas, la cuna de culturas ancestrales, y en algunos casos, un mero espacio vacío en los mapas. La guerra lo convirtió en escenario de algunas de las batallas navales y aéreas más grandes de la historia, en cementerio de buques y aviones, y en territorio de ocupaciones militares que cambiarían para siempre la vida de los isleños. Y si bien hubo crímenes de guerra y atrocidades cometidas por todos los bandos, fueron especialmente notorios los cometidos por el Imperio japonés en lugares como Nankín, en China, Borneo, Filipinas y otros puntos, al igual que las políticas raciales y represivas que practicaron. Por su parte, la política de bombardeos indiscriminados de los aliados también ha sido objeto de reflexión y condena moral. El empleo de las bombas atómicas continúa suscitando debates apasionados sobre su necesidad o legitimidad. Aquella tremenda confrontación dejó aprendizajes que, con el tiempo, fueron incorporados en las doctrinas militares y en la conciencia colectiva de las naciones implicadas. Una de las lecciones más evidentes fue que la supremacía naval ya no se basaba tanto en los acorazados, sino en la aviación embarcada y en la capacidad de proyección de poder aéreo. Esto quedó patente en el rediseño de las flotas más modernas, que pasaron a centrarse en grupos de portaaviones escoltados por buques especializados en defensa antiaérea y antisubmarina. Del mismo modo, la guerra submarina, mediante el aislamiento económico y logístico del enemigo, demostró su eficacia letal, como experimentó Japón al ver mermados sus convoys mercantes en el Pacífico. Por otro lado, la importancia de descifrar códigos y aprovechar la inteligencia de señales quedó ejemplificada en acontecimientos como la victoria aliada en Midway, que se basó en buena medida en haber roto los códigos navales japoneses. El recuerdo de los soldados que lucharon en aquellas islas se perpetuaría en la memoria colectiva de Estados Unidos y de Japón,
pero también en las naciones aliadas que participaron, como Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Canadá, entre otras, cuyos jóvenes viajaron al otro lado del mundo para enfrentarse en un escenario bélico extraordinariamente distinto a lo que conocían. Estos veteranos a menudo contaron historias de coraje, camaradería y horror indescriptible, de batallas libradas en lugares cuyos nombres pasaron a la posteridad: Guadalcanal, Taraba, Saipán, Peliliu, Iwo Jime, Okinawa. Cada una de ellas fue una prueba de fuego para la voluntad humana, con episodios de heroísmo individual y colectivo, pero también con actos de crueldad y fanatismo que enfatizaron la naturaleza brutal de la guerra. El final de la guerra significó el inicio de una reconstrucción material en muchas de las áreas afectadas. Japón, con la ayuda estadounidense y el empuje de su propia población, se transformó rápidamente en una potencia económica. Filipinas, devastada por los combates, emprendió su propio camino, aunque con múltiples desafíos internos. Las colonias europeas en Asia y Oceanía ya no serían las mismas, y en la mayoría de los casos se desmantelaron en los años siguientes, dando paso a nuevos estados independientes. Para Estados Unidos, la victoria en el Pacífico consolidó su posición como superpotencia global, con el control de vastas bases militares en el área y la capacidad de proyectar poder en Asia. Esto sería un factor crucial en los conflictos posteriores de la Guerra Fría, como la Guerra de Corea, 1950-1953, y la de Vietnam, 1955 a 1975, donde las lecciones tácticas y estratégicas aprendidas en la Segunda Guerra Mundial se pondrían de nuevo en práctica. En el imaginario colectivo, la Guerra del Pacífico quedó grabada como un choque cultural, una disputa brutal por la hegemonía en la región y una tragedia inmensa para la población civil atrapada entre dos fuegos. Escenas como la quema de aldeas en Filipinas, los bombardeos en Tokio, los ataques kamikaze en Okinawa, el izado de la bandera en Iwo Jime o la rendición final en la bahía de Tokio se convirtieron en símbolos de una contienda que, al haber terminado con el empleo de armas nucleares, parecía anunciar una era de destrucción potencialmente definitiva para la humanidad si no se detenía la espiral de violencia. Sin embargo, de esa catástrofe surgió también una voluntad internacional de buscar nuevos mecanismos de entendimiento, así como la determinación de muchos pueblos de Asia-Pacífico de labrar su propio destino. Japón y Estados Unidos pasarían a ser aliados estratégicos en las décadas siguientes, una ironía histórica que evidenciaba el cambio radical en la escena global tras 1945. La modernización de Japón como democracia liberal y el surgimiento de movimientos de independencia en toda Asia reconfiguraron la geopolítica del Pacífico. Los veteranos de guerra, al volver a sus hogares, a menudo prefirieron el silencio ante los horrores vividos, y solamente años después se difundieron muchos testimonios que humanizaron y detallaron la dimensión del sufrimiento. Así concluyó aquella batalla en el Pacífico que había comenzado formalmente con el ataque sorpresa a Pearl Harbor en diciembre de 1941, pero cuyas raíces se extendían atrás en el tiempo a la ambición imperial japonesa y a la rivalidad con Estados Unidos y las potencias coloniales de Europa. Fue un episodio que mostró la capacidad humana para la violencia a gran escala, pero también la resistencia y el valor de numerosos individuos y comunidades que se vieron obligados a luchar por su supervivencia en circunstancias extremas. El impacto en el mundo se vio reflejado en los millones de personas que cambiaron de vida o murieron durante la contienda, en la reorganización del mapa político de Asia-Pacífico y en la llegada de una era nuclear en la que la propia humanidad descubrió que podía aniquilarse por completo. En las pequeñas islas donde el cielo se oscureció alguna vez con la sombra de los aviones y donde el estruendo de los cañones navales sacudía las palmeras y la arena, la guerra dejó un legado de historias de dolor, valentía y fraternidad a ratos insólita entre hombres que luchaban en bandos opuestos. Lugares como las Marianas, las Marshalls, la Salomón, Palau, Guadalcanal y tantos otros, se convirtieron en escenarios de contiendas épicas que habrían de pasar a los libros de historia, a las películas y a la memoria de los veteranos. Allí se construyeron y demolieron fortificaciones, se sepultaron armas, y se grabaron los nombres de los caídos en cruces provisionales. Décadas después, cuando la paz volvió a estos parajes, algunos lugareños rescataron casquillos de bala y trozos de metal retorcido que la selva poco a poco fue cubriendo. La vida siguió su curso, y el océano y las playas recuperaron parte de su serenidad,
pero la huella de aquella guerra no desaparecería nunca por completo. De este modo, la historia de la guerra en el Pacífico se convirtió en una lección profunda de los peligros del expansionismo agresivo, el nacionalismo exacerbado y la deshumanización del enemigo. También dio cuenta de cómo las estrategias militares y el poder industrial pueden inclinar la balanza en los conflictos modernos. Al final, la contienda cambió el orden mundial, marcó el inicio de la era atómica y dejó una enseñanza indeleble acerca de la fragilidad de la paz y de la necesidad de un diálogo internacional que impida que se repitan catástrofes semejantes. Hoy día, al evocar esos hechos, se piensa en la valentía de quienes lucharon en condiciones inimaginables y también en la enorme tragedia que representó para millones de civiles inocentes. Se recuerda la devastación de poblaciones enteras, la angustia de los prisioneros de guerra, la brutalidad de los campos de internamiento y la aparición de nuevas armas capaces de aniquilar ciudades enteras en un instante. La historia real de esta batalla en el Pacífico entre Estados Unidos y Japón en la Segunda Guerra Mundial es, pues, un capítulo inolvidable de la humanidad, escrito con sangre, dolor y valentía, cuyas repercusiones alcanzaron todos los rincones del planeta y transformaron para siempre la faz política, social y tecnológica del siglo XX.